Y bueno amigos, ahora estamos con José Sánchez, el cual es presidente de la Asociación de Tianguistas aquí en Calzada de las Bombas, mejor conocida como Fuerza del Comercio. Don José, ¿cómo está? Muy bien. Antes que nada, muchísimas gracias por este recibimiento que nos dan aquí. Al contrario, sean bienvenidos. Muy bien. Oiga, don José, vamos a entrar de lleno. ¿Cuánto tiempo lleva usted al frente de esta Asociación de Comerciantes Fuerza del Comercio? De la Unión de Comerciantes en Tianguis, Ferias y Romerías, exactamente son 57 años. Ok. Estoy al frente de la Unión y de la Federación Nacional de Comerciantes Tianguistas, presidente y presidente de Fuerza del Comercio, Agrupación Política Nacional. Y bueno, y precisamente a estas alturas donde es uno de los tianguis mejor organizados, uno de los tianguis que realmente luego cumple con muchas expectativas positivas, ¿no? Para la gente, para el que viene precisamente a surtirse aquí de todo lo que va a necesitar en casa. ¿Algo más que quiera agregar, don Pepe? Pues agradecerles su presencia y cuantas veces quieran visitarnos, lo reciben con mucho gusto. Y bueno amigos, seguimos recorriendo este tianguis de Fuerza de Comercio y estamos con Jesús Martínez. Oye Jesús, ahora sí hasta temprano te levantaste y ya me dijeron que porque sabías que veníamos nosotros. No, pues claro, ahora sí hasta me bañé y una peinadita, ¿no? Muy bien. Oye, platícanos, ¿desde cuándo te dedicas a esto de las frutas y legumbres? Pues toda la vida tengo, soy la cuarta generación de comerciantes. ¿Ok? Bisabuelos, abuelos, padres y su servidor y el hijo, ¿no? Ya también anda aquí en el movimiento desde temprano. Manejamos productos de muy buena calidad. Ok. Siempre trabajando toda la vida en el tianguis. Toda la vida, afortunadamente con profesión. Ok. Tengo una carrera en gastronomía, pero bendito sea Dios, soy comerciante. Eso, orgullosamente, ¿no? Ganándose la vida como debe de ser. Así es, desde Oye, muy temprano. Y bueno, realmente, ¿cómo te llevas con tus compañeros de aquí del tianguis? ¿Quién es tu competencia? ¿Con quién te llevas mejor? ¿Con quién a lo mejor aquel te cae gordo? Pues ya sabes, ¿no? Yo creo que no somos moneditas de oro para caerle a todos bien, pero tratamos de llevarnos chidos con toda la banda aquí. Claro, aparte porque son una familia, ¿no? Al final del día son una familia. Sí, claro, yo creo que somos exactamente otra familia más, ¿no? El de la fruta, verdura, el de la carne, el del pollo, sí, como todos, donde quiera hay, pues a lo mejor contradicciones, pero tratamos de echarle ganas para estar todos bien. Claro. Ahora, realmente, ¿en qué crees que se debe que pues, los tianguis también son muy concurridos por las señoras, que todavía ellas son las que acostumbran a venir con el carrito, ¿no? Y dame un kilito de esto, y dame otro kilito de esto, y les gusta estar como escogiendo. Aquí, mira, como la señora, ahí vemos la señora con su carrito, no me equivoqué. Ahí está, mira, la señora pues, analizando qué se va a llevar. ¿A qué crees que se debe eso de que todavía les gusta venir aquí? Pues mayormente yo pienso que porque todos los productos son muy frescos, de bastante calidad y de muy buen precio, Ok. mucho más baratos que en cualquier otro lugar. El trato también, ¿no? Porque también Sí. los tianguistas son cábulas, hay que decirlo, son cábulas, pero son buena onda, hasta esos son respetuosos. No, sí, claro, siempre de antemano y ante todo, pues el respeto, ¿no? Pero sí, si ves a una más guapa, mi reina, ¿qué pasó? Como por acá hace rato que estaba gritando que despeinadas y guapas no pagan. Ahí está, para que vean. Piropos bonitos, ¿no? Que Sí, son sanos. populares de los tianguistas. Sí, pero muy sanos, ¿no? La verdad, de Claro. antemano, pues con todo respeto y gracias porque nos favorece, ¿no? Con su presencia. Claro. Ahora, ¿cuáles son las frases populares que se utilizan en los tianguis? Pásele, pásele. A ver, échate el gritito, ¿cómo es? A ver, naranjas o toronjas, pásele, pásele. Güerita me andaba buscando, aquí estoy. Qué mango estoy, ¿no? Ok, muy Sí. bien. Yo creo que esas son de las más comunes, ¿no? De las que Ok. tenemos aquí. Oye, ahora, ¿por qué siempre utilizar el de güerita, aunque la señora esté más prieta que una capulqueña? Siempre el de pásele güerita, pásele güerita. Pues yo creo que como que ya es algo que se pegó, ¿no? Ya algo que ya trascendió, ¿no? Ya es algo normal aquí entre el tianguis, ¿no? Pero- Y bueno amigos, seguimos aquí en el mercado de Azcapotzalco y estamos con uno de los locatarios que precisamente tiene un ángel y tiene una buena vibra para poder atender a su clientela. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Ah, bien, súper bien. De los afortunados que tengo trabajo y que atiendo con gusto mi negocio. Claro. 30 años en esto. Oye, 30 años dedicándote a esto. ¿Eres qué generación? Uy, la tercera generación. Tercera Mi generación. abuelo, mis papás y soy yo. Ok, y platícanos, ¿cuál es el giro de aquí de tu negocio? Las vísceras. Pancita, carne, cabeza, lengua, sesos, carne para deshebrar, pata para tostadas. Cola. Cola de res, higadito, corazón.
Claro. De condominio, pero corazón. Ay, caray, eso es lo bonito, ¿no? También de los locatarios que siempre sacan la buena vibra, el chascarrillo, pero siempre con respeto. Bueno, si yo en la vida, mi trabajo ha sido de un gusto. Tengo 2 arbolitos, uno en casa y uno en mi trabajo. Los problemas de mi casa están en el arbolito, los problemas de mi trabajo están en el arbolito. Y aquí atender a la gente como debe de ser. Claro. Contrato y bien hecho. Ahora, ¿cómo es que ofreces tú dentro del mercado tu producto? ¿Cómo haces que la gente se acerque a consumir lo que vendes? Bueno, digo, vaya, ya tengo antecedentes de que pues, tengo toda una vida aquí. Y la Que gente me tienes conoce. buena carne. Sí. Bastante Bueno, buena carne. hablando sí. en el buen Sí, sentido. Sí, Claro. luego se ve Claro. la pancita y la cabecita y la lengua, todo está muy fresco, todo muy limpio. ¿Ok? Y de buena calidad. ¿Ok? ¿Y cómo es que le invitas a la gente a pasar aquí a que lleve, no sé, pata, pancita? Bueno, es la cultura de un comerciante. Yo le llamo echándole gritos, ¿no? Ok, ¿Qué va a llevar? ¿Qué le damos? ¿Cómo sería? ¿Cómo Acérquese. sería? Acérquese, mi reina. ¿Qué va a llevar? Quería pancita, carne, cabeza, lengua, sesos. Tenemos de todo y bien fresco. Ok, y es el mi reina, ¿no? Ah, sí, mi reina. Ahora te voy a decir por qué aplican ese de pásele güerita cuando luego muchas veces ni Sí, está güerita. Pues lo que pasa es que es un trato, ¿no? Un trato especial, te vuelvo a repetir, es la cultura del comerciante, es ¿qué le puedo decir? La chispa, ¿no? Pues para atraer a la clientela. Claro. Ahora en este mercado, ¿qué podemos encontrar? Uy, es uno de los mercados, me atrevo a decir, el más completo de Azcapotzalco. Encuentras de todo. Hay Ok. para todos los bolsillos, para todos los gustos. Y de verdad encuentras de todo. Desde ¿qué te diría yo? Desde una jarcería hasta una carnicería, un restaurante, Ok. revistas, hasta revistas atrasadas. ¿Neta? Sí, claro. ¿Y ese Plomería. puesto dónde está más o menos ubicado? Bueno, siempre de mi negocio. Está cerrado, sí, está cerrado, pero digo, vaya, la gente busca eso, manualidades, cremerías, abarrotes, Ok. de todo tenemos en este hermoso mercado. Aparte te voy a decir lo que tienen los mercados. Cuando se viene el aniversario, a su clientela ya la tienen identificada, sí. ya la Ay, tienen claro. y le dan su regalito, ¿no? Sí. Que en un tianguis sobre ruedas, pues no lo van a encontrar. No van a encontrar. Sí, es otro trato diferente. Por ejemplo, yo festejo mucho el 6 de enero. Les doy un presente a mi clientela. Los Reyes Magos, les digo yo. Llegaron los Reyes Magos para mi clientela. El 9 de mayo, que es el aniversario del mercado, hacemos una comidita, una pachanguita, una pachangón. Traemos un grupo. Digo, vaya, fomentamos eso de la cultura de un mercado. Muy bien. Y bueno, Para la ¿cuántos gente, locatarios existen aquí en este mercado? 535. 535. Sí, claro. Los mercados y tianguis tradicionales se ven amenazados por la existencia de los autoservicios. Resulta complicado superar la mercadotecnia de las grandes cadenas comerciales. 50% de los mexicanos va al supermercado. Los productos más frescos y a mejor precio se encuentran en tianguis y mercados. Los puestos son atendidos por los propios productores. Los productos de higiene personal son los más vendidos en los autoservicios. 9 de cada 10 mexicanos prefieren comprar carne, fruta y verdura en los tianguis. Oye, mi Mario, ya por último, ya para que la gente te identifique y visite este mercado, ¿qué locales estás tú? Ay, sí, aquí los espero, en el 398. Aquí los Ok. espero con... Para que prueben tu pancita, tu lengua, tu cabeza y de todo. y tu carne. Sí, estoy sabroso. Ay, Que no sabroso. prueben. Muy bien, pues ya lo saben, no dejen de visitar y de recurrir a lo que es la cuestión tradicional y popular de los tianguis, de los sobre ruedas y de los mercados, ¿no? Para que no se pierda eso. No, jamás se debe de perder. Somos parte de la cultura del mexicano y somos parte de un patrimonio me atrevo a decir, hasta de mi economía y de todo. Claro. Y fomentan el empleo en muchas familias, ¿no? Claro. Porque realmente Tenemos mucha familia. gente depende de esto. Y bueno, ahora sí ya no les aviento tanto choro, regresamos pues con mi querido Chavarroc, pero no sin antes decirle que nos escriban a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla de Capital 21 y en las de su servidor. Y ahora sí, mi querido Chavarroc, te dejamos cámaras y micrófonos hasta allá. ¿Qué tranza, mi Chox? Pues fíjate que estamos ya aquí con los románticos de Zacatecas, que pues vamos a que se presenten cada uno. Soy Manzanas y toco la guitarra. Yo, Toño y la Bataca. Yo soy Huicho y toco la lira. Yo, Gerber, y toco el bajo. Son 4 chavitos y además yo creo que ya están viendo, ya han visto el video del nuevo disco que se va a llamar, Parque es el nuevo disco y el video se llama Belleza Natural. Que ¿Qué lo es? chequen. que es el primer sencillo y además un tema como que los acomoda con las nuevas generaciones también, ¿no? Pues sí, era una rola así media rock and rollera tranquila y pues el video se trata, como dices tú, como de unas chavillas que están ahí haciendo su pijamada y la onda. Entonces como dices tú, los chavitos han respondido bien, ¿no? Bueno, ¿y ya cuánto tiempo lleva la banda?
Ya llevamos 9 años, vamos para 10 años, ya tenemos un rato tocando y ya tenemos 4 discos, que es lo que hablábamos hace ratito, y un EP. Y pues bien contentos de poder seguir creando, haciendo nuevas rolas y lo que se nos antoja, ¿verdad? Perfecto. ¿Quiénes son los hermanos? El Huicho y yo. ¿Y los demás son primos o son adoptados? Pues el Toño está adoptado, pero el Gerber es un amigo, algo así. Yo poleo. También la niña. Bueno, pues vamos a cerrar el programa con un musical. ¿Y cuál tema? ¿Ya saben qué rola? ¿O va a Belleza ser para natural, nosotros? vamos a echar belleza natural ahorita a ver cómo que les parece a la banda. A ver qué versión les gusta más, digo, un acústico para ustedes. Y recuerden, esto es @21, nos estamos viendo, yo soy Chava Rock, mis redes son chava_rock en Twitter y Chava Rock oficial en todas las demás. Un abrazo a todos y pues a tocar. Chido. Eres belleza natural, eres salvaje como el mar, eres lo nuevo en la ciudad, eres el sitio para estar, por eso yo te espero solo, noche tras noche, lejos de todo. Por eso yo espero solo, noche tras noche, tú llegar lejos de todo. Eres belleza natural. Sonrisa al despertar, eres la vida que vendrá, la nueva forma de pensar, por eso yo espero solo, noche tras noche, lejos de todo, por eso yo espero solo, noche tras noche, tú llegar lejos de todo. Eres belleza natural. Eres belleza natural. Get your teeth smoked. Don't provoke or get your teeth smoked. Don't provoke or get your teeth smoked.